Sean bienvenidos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hermanos y amigos que nos escuchan y siguen por este medio virtual. César Turcios les saluda, hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en este devocional, culto de oración y ayuno de la Iglesia Evangélica, Comunidad de Gracia, de este viernes 26 de junio de 2020. Hermanos y amigos, es nuestro deseo que la paz y bendición del Señor sean con usted y su familia. Asimismo, lo invitamos para que disponga su corazón en este tiempo, esperando que le sea de bendición y edificación. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y encomendemos este tiempo al Señor. Yo lo invito a que incline su rostro ahí. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, por este devocional, Señor. Padre, en este tiempo de ayuno, Padre, que nuestra iglesia define, Señor. Cada viernes último, Padre, de mes, Señor, disponemos, Padre, este tiempo, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Para escuchar de tu palabra, Señor, para dedicar, Señor, exclusivamente, Padre, a ti, Señor, este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel, Señor, y hasta aquí, Señor, tú nos has acompañado, Señor, en cada uno, Padre, de una forma, Señor, o de otra, Padre, en dificultad, Señor, Padre, en escasez, Señor, Padre, en momentos de ansiedad, Señor, en momentos, Padre, que tal vez nos hemos desesperado, Señor. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros, Padre. Tú has estado pendiente, Señor, de nosotros, Padre. Señor, gracias, porque podemos, de alguna manera, Padre, sentirnos cerca, Señor, Padre, y venir y poder, Señor, maniobrar nuestro celular, Señor, o nuestra computadora, Señor, y poder buscar el programa, Padre, el devocional, Padre, y poder venir y decirte a ti, Señor, Padre, que estamos ahí, Señor, tratando de estar unidos, Señor, Padre, tratando, Señor, de seguirte y tener comunión, Señor, unos con otros. Padre Celestial, pedimos por la palabra de este momento, Señor, de este tiempo. Pedimos, Padre, para que tú seas con el siervo del Señor, Padre, que nos dará la enseñanza el día de hoy, Señor. También pedimos, Señor, que recibas los signos, Padre, preparados, Padre, para alabanza de tu gloria, Señor. Señor, pero antes, oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos acerque, Padre, a ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestra vida, Señor, y podamos, Padre, estar atentos, Señor, estar, Señor, con nuestro corazón, Padre, dedicado, Señor, en este tiempo, Padre, a ti, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hermanos, voy a pedir que tome su Biblia ahí donde está y busque en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14. Nuevamente, hermanos, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14. Dice la palabra del Señor, hermanos, el día del Señor vendrá. Comenzamos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Gloria al Señor por su palabra, hermanos. Es una palabra que nos exhorta a pensar en las promesas, en donde debemos de tener puesto nuestro corazón, donde está nuestra esperanza realmente, que a pesar de que pasemos este tiempo difícil, realmente nuestro corazón debe de estar puesto en la promesa del Señor, que Él vendrá por su pueblo, que estaremos con Él, que Él nos llevará y que toda su iglesia estará con Él, todos los que han aceptado su nombre, los que le seguimos, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, ahora voy a pedirles que con gozo entonemos estos himnos preparados, que cantemos con gozo, con júbilo al Señor. Cantemos, hermanos. De nuestros signarios, celebremos su gloria. Vamos a entonar el himno 323. Lejos de mi Padre Dios, por quien tenemos entrada por la fe y nos gloriamos en la esperanza. Romanos 5:2. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fue hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna.
gracia tierna, cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor haya el alma mía. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Seguidamente, hermanos, después de haber entonado estos signos, vamos a escuchar el devocional de la palabra con nuestro hermano Ángel Ortega. Él está a cargo en este tiempo de la enseñanza y la meditación de la palabra. Escuchemos a nuestro hermano Ángel Ortega. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y en esta ocasión me corresponde hacer una corta meditación acerca del tema de la idolatría. En primer lugar, quiero que me acompañen en una oración. Oremos. Nuestro bendito Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, oh Dios, a pedirte, Señor, en primer lugar, que perdones nuestras iniquidades, que perdones las ofensas que a diario cometemos contra ti, Señor. A pedirte, Señor, que prepare nuestro corazón, que tu Santo Espíritu tome control absoluto de nuestro corazón, de nuestra mente, y que lo que aquí abordemos, Señor, sea para honra y gloria del Señor, para adorar a nuestro Dios, para dar a Él lo que Él merece, Señor. Toda nuestra adoración, toda honra, toda gloria, sea para Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso que hasta aquí nos ha ayudado. Él nos ha fortalecido, nos ha dado las energías, la dirección para poder mantenernos a flote. En el nombre bendito de Jesús te pedimos todo esto. Amén. El tema que les anunciaba es acerca de la idolatría. Primero vamos a tratar de dar una definición. Hay muchas definiciones acerca de este fenómeno que ocurre en todos los seres humanos. Dice una de tantas definiciones que la idolatría es la adoración atribuida a dioses distintos a Yahvé, distintos a Dios. Esa adoración es por medio de imágenes, por medio de objetos, puede ser también por otros medios que ya los vamos a explicar. También puede ser a través de prácticas tomadas de cultos muy extraños y prohibidos, terminantemente prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a aquellos casos de una excesiva valoración de cualquier criatura, de cualquier modo que ésta toma el lugar del Creador.
Es decir, que en vez de adorar al Creador, en vez de someterse a Dios, buscan otras formas de, de encontrar la posibilidad de adorar y de encontrar milagros. En el libro de Romanos, si tienen a mano ahí la Biblia, yo les pido que vayan conmigo buscando cada una de las citas bíblicas que vamos a utilizar. Vamos inicialmente a leer en Romanos 1:25 y en Colosenses 3:5, donde encontramos dos ejemplos de cómo el hombre idolatra y se separa de Dios a través de la idolatría. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hasta ahorita podemos observar que en Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, se refiere a un tipo de idolatría frente a un objeto material hecho de piedra, puede ser de madera, puede ser de esculpido en algún tipo de cerámica, etcétera, etcétera. Y a eso el hombre le ha dado un valor y ha ofendido tanto a Dios el hombre en su idolatría que le atribuye a esos objetos cosas que solo Dios puede hacer, cosas que solo a Dios se las puede pedir porque solamente Dios puede darlas. Ningún objeto, ningún material que el hombre le dé forma como él quiera puede asemejarse a Dios, porque Dios es único y no tiene comparación con absolutamente nada ni nadie en este mundo. Dice al final Romanos 1:25, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ninguna cosa creada por la mano del hombre para adorarla puede ser bendita, ni es Dios. Colosenses 3:5 se refiere a otro tipo de idolatría. Es un tipo de idolatría invisible, es decir, es por ejemplo la fornicación, las impurezas, todo relacionado con los deseos carnales, son cosas inmateriales que el hombre adora, donde están los vicios, los prejuicios, las maledicencias, la vanidad, los deseos de la carne, etcétera, etcétera, que el hombre, todo hombre está expuesto a caer en esa clase de idolatría. Dice, lo repito, haced morir pues lo terrenal en vosotros, suplica Pablo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, casos por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí podemos ver que la idolatría no es de estas épocas,
desde que el Señor creó al hombre, hizo la creación que hoy conocemos, el hombre ha venido cargando ese problema, ese defecto de apartarse del Dios creador por adorar imágenes hechas por el hombre. Y otros detalles es acerca de la otra forma de cómo el hombre ha ofendido a Dios con prácticas que ofenden a Dios, que denigran a Dios, que usurpan la soberanía de Dios, así como la ofensa, el grado máximo de ofensa a Dios a través de prácticas que Dios no aprueba nunca. La idolatría, hermanos, es un fenómeno que no solamente consiste en postrarse ante una imagen, no solamente consiste en que el hombre busque a darle forma a un pedazo de madera o a darle forma a una piedra o hacerlo de cemento o de cualquier otro material, pulirse una imagen e inclinarse y postrarse a adorarla. Puede ser también, consiste la idolatría en adorar con imágenes o sin imágenes a dioses que no son el Señor de Israel, que no son el Dios de Israel. Nuestro Dios, Dios Jehová de los ejércitos, es el Dios creador de todo cuanto existe y es el Rey supremo de la creación. Él ejerce control de lo que Él creó. Ahí estamos incluidos los seres humanos. Él ejerce soberanía mediante un plan exclusivo, un plan elaborado previamente por su sabiduría. En la elaboración de ese plan, Dios no pidió consejo de nadie porque no lo necesita. A ese plan no le sobra ni le falta nada. Está exactamente elaborado para bienestar de la humanidad. El Señor quiere que todos le adoremos a Él, pero el hombre desgraciadamente se ha desviado y hoy lo podemos ver con más claridad. El Señor es el soberano, es decir, Él ejerce control, Él ejerce soberanía sobre lo que es de Él. En tanto que un ídolo, por ejemplo, cualquier forma de ídolo, es un Dios con minúscula, sin mayúscula, que solo existe en la mente del que lo adora. Ese ídolo solo existe en el corazón y en la mente del que intentó hacerlo, del que lo pidió que se lo hicieran o lo hizo él con sus manos, pero que no tiene vida. Nuestro Dios es Dios vivo y verdadero, único Dios todopoderoso, Jehová, Yahvé, el Dios de Israel, a quien nuestra alma adora ahora y siempre. Decía que los ídolos solo existen en la mente del que los adora. Reside solo como una porción limitada, limitadísima de la realidad porque es sacado de la materia creada por Dios, pero que no tiene vida, no tiene poder, ni ningún atributo, ni humano, ni de mucho menos de Dios. No puede ser jamás
¿cómo se llama? Ni siquiera tener atributos de comparación. En ninguna manera lo podemos comparar con Dios, con el Señor Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, hasta aquí podemos concluir que es un atrevimiento absurdo en el ser humano hacerse imágenes y atribuirles poderes que solo Dios lo tiene. Es un empecinamiento de parte del hombre, del ser humano, que sabe que la creación fue hecha por Dios, atribuirle, compararlo, mejor dicho, compararlo con Dios, una imagen, un bulto, por decirlo así, de piedra que se le dio una forma, y generalmente esas imágenes que hacían los antiguos, por ejemplo, los antiguos pueblos con los que se relacionó Israel, el pueblo de Israel, que daban miedo verlos por la forma. Habían ídolos que eran de piedra y con cara de humana y el resto del cuerpo de animal. Horroroso. Desde ese punto de vista ya era una ofensa a la vista, simplemente. Es muy posible también que haya quien tenga dioses inmateriales, a montones. De esa situación no se escapa ni el que es cristiano. Dioses inmateriales e invisibles, que no por ello dejan de ser tan ídolos como cualquier imagen. A eso se refiere Colosenses 3:5, cuando Pablo dice que hay que hacer morir todo lo terrenal en vosotros, todos los deseos carnales, y poner firmemente la mirada no en imágenes de ese tipo, sino en el Creador del universo, en Dios. La idolatría, hermanos, rompe absolutamente la relación del hombre con Dios. La idolatría desliga al hombre de algo que tiene el ser humano, como es un poquito de deseo del Dios vivo y verdadero. Cuando le ocurre algo negativo al hombre incrédulo, menciona el nombre de Dios. Eso significa que él tiene conciencia de que hay un Dios. Entonces, darle la espalda a Dios a través de imágenes es una ofensa inexplicable ante Dios. Todos los pueblos con los cuales el pueblo de Israel se relacionó en la antigüedad practicaban la idolatría en diferentes formas, en las formas que hemos mencionado y a saber cuántas más. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se acostumbraba representar a los dioses, o sea que tenían infinidades de dioses, en forma de animales. Podemos encontrar en algunos libros, en algunos textos, formas de animales, de toros, por ejemplo, aves, mitad hombre, mitad animal, o mitad pez y mitad mujer, etcétera, etcétera. O también con forma humana y algunas características de animales mezcladas, ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, hombre con cabeza de chacal, eso es horroroso, y atribuirle, y lo más lamentable es que un ser humano se arrodille y le rinda culto a un toro, por ejemplo, a un chacal. Eso es llegar a una situación de lo más vil que el hombre puede hacer ante la presencia de un Dios que nos ha creado y que desea fervientemente
que le adoremos a Él, porque solo Él lo merece. Nadie, absolutamente nadie más merece y desea, como Dios desea que nosotros le adoremos, porque el adorar a Dios es una bendición sin límite para el ser humano. Acostumbraban en ese tiempo, los pueblos con los cuales se relacionó el pueblo de Israel, también adorar al faraón. Imagínense, adoraban al faraón, al rey de Egipto, quien supuestamente, según la mentalidad de ellos, al morir iba directamente a reunirse con los dioses santos que menciona la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, creo, y en Apocalipsis se menciona también bastantes veces que al referirse a las cosas divinas, ellos decían dioses santos. ¿De dónde se sacaron esos términos? Dioses santos. Dios solo hay uno. Y es miles y miles de veces santo, santo, santo por los siglos. Algunos animales como, imagínense hasta dónde llegaron en Egipto, que algunos animales como los cocodrilos del río Nilo también recibían culto en Egipto. Cuentan los historiadores y además la Biblia lo menciona, que como es de imaginarse, yo no conozco, pero me imagino, ese delta, o sea, la desembocadura del río Nilo, se extendía al este y al oeste por kilómetros y kilómetros, y eran grandes extensiones de swampos, de terreno apto para que crecieran ahí un tipo de vegetación donde mezclado con el lodo podía ser el hábitat formidable para que crecieran cocodrilos y otro tipo de animales semejantes. Pues a esos animales, dicen algunos historiadores, que entre más ásperos eran los aspectos físicos de esos animales, más creían en ellos. Más culto les honraban, porque es posible que habían especies de cocodrilos enormes, enormes, de varios metros de largo, y a lo mejor de muchos años de edad, y habían crecido exageradamente y eran de forma horrorosa verlos, era temeroso verlos. Pues bien, contra la idolatría eran también dirigidas, de suponerlo, ¿verdad?, las diferentes tipos de plagas que el Señor envió previo al éxodo en el pueblo de Egipto. En algunos lugares preferían imágenes con forma humana, hechas de madera, y las cubrían de oro. Además, Daniel lo menciona en el capítulo 2, versículos del 31 al 45. Por ejemplo, en Persia, lo que hoy es Irán, por ejemplo, había multitud de dioses, era incalculable. Dice que por cada ser humano había más de 3 dioses, y yo creo que era más, se queda muy corto ese dato. Cada uno con su propia imagen, cada dios con su propia imagen. Se puede imaginar, valga la redundancia, ¿verdad? Imaginémonos qué barbaridad, qué grosería, qué falta de entendimiento, falta de conocimiento, una falta casi absoluta de temor a Dios, a la creación de Dios. ¿Cómo es posible que en más de algún momento no pudieran esta gente darse cuenta de que estaban ofendiendo flagrantemente a Dios, irrumpiendo en una forma indebida, totalmente indebida, la soberanía de Dios?
atribuyéndole a esos dioses cosas que solamente Dios las puede hacer. En el transcurso del tiempo, con el pasar de los años, la religión persa se fue concentrando en un solo Dios, llamado Ahura Mazda. A ese Dios le atribuían la representación como un hombre con alas de ave. Lo hacían los artistas, dicen, lo fabricaban partes de madera, las partes donde se sostenía lo hacían con arcillas y lo coloreaban como quien dice para hacerlo más atractivo, pero era un ídolo. Y no se sabe con exactitud a qué se atribuye el hecho de que el poder se fue concentrando en ese Dios, Ahura Mazda. Solo para poner de ejemplo al pueblo persa, ¿verdad? Cuando los israelitas conquistaron Canaán, todos conocemos la problemática que hubo, porque esos pueblos eran eminentemente idólatras. Si no hubiera sido así, a lo mejor el Señor no hubiera autorizado que los desalojaran en la forma que los desalojaron, porque eran eminentemente idólatras. Y desgraciadamente el pueblo de Israel no lograba exterminarlos completamente. El libro de Jueces, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente, nos va dando ya unas advertencias. Y Jehová, dice, estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, porque estos que habitaban en las llanuras parece que estaban en mejores condiciones, no solo condiciones físicas, sino que tenían ejércitos bien acondicionados, con carros herrados, dice, es decir, ya usaban la herradura en los cascos de los animales para que corrieran mejor, avanzaran más rápido y le cayeran más rápido al enemigo. Algunas veces el pueblo de Israel no lo hacía con entereza, porque si hubieran hecho con entereza las cosas que el Señor les ordenaba, no hubieran sufrido derrotas. El versículo 27, por ejemplo, de esta cita que estamos leyendo, Manasés tampoco arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas. Como quien dice, dejaron ahí semilla del mal, viva todavía. Y como la religión de Canaán giraba en torno a Baal, el dios Baal, durante el resto de su historia, durante todo el resto de la historia de Israel, fue un pueblo que tuvo que enfrentarse repetidas veces, repetidamente, a cada rato se tenía que enfrentar al baalismo. Y aparecieron infinidades de otros cultos semejantes a los del baalismo. Por eso, casi todo el libro de Jueces trata de explicarnos de cómo, las formas como cada vez que los israelitas se apartaban de Jehová, de su Dios, para seguir tras los Baales, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, como para que escarmentaran, dándoles lecciones, pero no levantaban cabeza. De igual manera, otros libros históricos, como todos ustedes conocen, todos conocemos, como por ejemplo en el libro de Números,
en el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes y casi todos los libros proféticos como el libro de Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel y Zacarías, por ejemplo, destacan esta lucha, la destacan, la describen bien. Nosotros no tenemos el tiempo suficiente para mencionar más. Vamos a limitarnos a algunas pocas citas de esas. Se destaca en esos libros proféticos la forma en cómo esa lucha fue cruenta y el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, sufrió muchas derrotas porque no acataban plenamente el consejo de Dios, la dirección de Dios. Siendo el Señor un Dios celoso, Jehová, Yahvé, prohíbe terminantemente la idolatría. Es que el pueblo de Israel no desconocía eso, la prohibición de la idolatría de parte de Dios. Con todo rigor, el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 6, les ruego que por favor me acompañen en la lectura. Vamos a tratar de leer esta cita que está sumamente interesante. Todas son interesantes. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire qué trozo de cita bíblica más formidable, que bastaría con esto que nos dice el Señor aquí, como para que todo mundo venga rendido a los pies del Señor a obedecerle de pie a cabeza. Los ídolos, hermanos, en realidad todo lo que es ídolos, lo que incumbe a la idolatría y las imágenes que el hombre ha hecho, realmente no son dioses. Definitivamente no son dioses, aunque quienes los hacen le atribuyan algo parecido. Por ejemplo, en la palabra de Dios en Gálatas 4:8 se nos dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ahí queda descartado que todo ídolo creado por el hombre, bueno, si solo el hombre crea ídolos, no son dioses, aunque el hombre le dé algunos atributos. Son, dice Pablo, inventos humanos. Busquemos en Romanos capítulo 1, versículo 23. Mire lo que nos dice la palabra de Dios acá. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De modo pues, de manera que el culto a ellos, todo culto a esas imágenes, se dirige efectivamente a los demonios, a Satanás. 1 Corintios 8:4. Acerca pues
de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien adoramos eternamente y por siempre. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, dioses con minúscula, y Señor de señores, señores con minúscula, Dios grande y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, es decir, incorruptible total y absolutamente. Hermanos, para terminar, está muy interesante el tema, pero quería ya por último referirme al hecho de que la idolatría es una forma de apostasía. Y hay un hecho muy interesante que vale la pena recordar, que nos dice la Biblia que dos cosas precederán a la parusía, es decir, preceder es hacerse realidad antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La apostasía, que significa abandono de la fe, algo similar a lo que es la idolatría, y la manifestación del hombre de pecado. Lo repito, la idolatría es una forma de apostasía. Apostatar es renegar del Señor, hacer a un lado al Señor, abandonar la fe en el Señor, la fe al Señor Jesucristo. El otro fenómeno que va a ocurrir es la aparición del hombre de pecado, es decir, el verdadero antidios, el verdadero anticristo, el verdadero causante de la apostasía, el anticristo. O sea, eso va a aparecer previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y tanto la idolatría como la apostasía estamos viendo en estos últimos tiempos cómo ha proliferado la idolatría con métodos bien sofisticados. Y ahí no vale si el país en que ocurre esos fenómenos son altamente desarrollados, utilizando tecnología de punta, avanzadísima, o en países subdesarrollados. Es parejo. El hombre está separándose de Dios bien sutilmente. Satanás está aprovechando la ocasión, y tanto la idolatría como la apostasía, que son casi similares, están avanzando a paso agigantado. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé el conocimiento necesario, el deseo por leer su bendita palabra, para que ningún cristiano vaya a caer en los lazos de la idolatría y de la apostasía, para que los incrédulos vengan al Señor, se arrepientan de lo que están haciendo y dejen de lado esas imágenes que más bien les trae más condenación, porque en busca de un supuesto milagro que le piden a la imagen, el milagro ocurre, pero quedan ellos con su alma perdida todavía. De nada sirve que aparezcan los milagros si no han buscado a Cristo, que es el hacedor de todo. En el nombre bendito de Jesús pido a mi Dios que nos socorra, que nos dé fortaleza para soportar y para entender su palabra y estar asidos de Él permanentemente. Amén.
Ahora, hermanos, después de haber escuchado a nuestro hermano Ángel, voy a pedirles que nos dispongamos y vamos a orar, hermanos, por las peticiones de los hermanos de la cadena de oración. Vamos a orar por el propósito de la semana, el tema de oración de la semana, los jóvenes. Vamos a orar también, hermanos, por la cadena de oración de 24 horas. Voy a pedirles que me acompañen, que cerremos nuestros ojos y ahí donde usted se encuentra pueda acompañarnos en oración, y también recuerde en su tiempo devocional y también nos apoye en este tiempo con estas peticiones, hermano. Inclinemos nuestro rostro. Señor Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Buscamos tu rostro, Señor. Agradecidos primeramente, Señor, por tu presencia, Padre. Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, robamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, Padre, de oración y ayuno, de devocional. Señor, por las personas que nos acompañan, los que escuchan tu palabra, Señor, la meditación, Señor, nuestros hermanos, Padre, que prontamente, Señor, se disponen, Padre, para compartir, Señor, dar nuestro testimonio, Padre, y poder interceder, Señor, unos por otros, Señor, como manda tu palabra, Señor. Padre Celestial, oramos por la hermana Erika Alequín, por su pronta recuperación. Tú sabes, Padre, el problema que tiene ella, y la mayoría de nuestros hermanos también sabe. Pedimos para que tú des fortaleza y des, Padre, sanidad, Señor, a la hermana Erika, Señor. Padre, que este tiempo que ella vive, Señor, Padre, que ella reciba convicción, Señor, reciba, Padre, fortaleza, Señor. Que su fe, Señor, aumente, Padre. Señor, que tú seas con su familia, la provisión que ella necesita, Señor, medicina, Padre, el sustento, Señor. Te pedimos por ella, Señor. También por nuestro hermano Raudales, por su provisión económica y su pronto reintegro a sus trabajos. Así como los hermanos Raudales, también hay otros hermanos que, unidos, Padre, oramos, Señor, para que tú seas, Señor, el que despeje, Señor, el que nos provea, Padre, en esta necesidad, Señor. Ponemos nuestra confianza, Señor. Sabemos, Padre, que tú no nos dejas, Señor. Sabemos, Señor, que podemos confiar, Señor, en que tú, Señor, nos proveerás, Señor. Que no debemos desesperar, Señor, sino orar a ti, Señor. Y que tú, Padre, nos ayudarás, Señor. Provéenos, Señor, de fuerza, Padre, de ánimo, Señor. No dejes que decaigamos, Señor. Padre, que nos dé fortaleza, Padre, que como familia estemos unidos, Señor. Y oh Dios, esperemos en ti, Señor. También, Señor, por los jóvenes, Padre, los jóvenes de esta iglesia, Señor. Porque ellos, Padre, en este tiempo también, Señor, sean fortaleza, Señor, ahí en sus hogares, Señor. Sean jóvenes, Padre, que piensen, Señor, en ti, Señor. Que tengan testimonios, oh Dios, desafiantes, Señor. Evangelizando con su vida, Señor. Padre, dando testimonio, Señor. Respondiendo al llamado en el ministerio, Señor. Padre, pedimos por su vida, Señor, en este tiempo, Padre. Pedimos que tú fortalezcas a los padres, Señor. También, Señor, que des autoridad, Señor, que busquemos tu palabra, Señor, que leamos, Señor. Ahí está tu consejo, Señor, para poder dirigir, oh Dios, a los jóvenes, Señor, a los hijos, Señor. Padre, como adultos lo pedimos, Señor, y
pedimos por ellos, Señor, también, Padre, que tú, Señor, seas con ellos, Señor, los guardes, Padre, guarde su corazón, Señor, y que ellos te busquen, Señor, como dices tú, Señor, de todo corazón, Padre. Ahora, Señor, pedimos por la cadena de oración de 24 horas, Señor. Continuamos, Padre, en oración, Señor, pidiendo que se mantenga la unidad en la congregación, que sostenga el amor fraterno de los hermanos de la iglesia, que la congregación no se disperse, que se mantenga junta, unánime, unida, en una misma mente y parecer. También pedimos, Señor, que Dios provea a la iglesia los medios virtuales alternativos, precisos y eficientes, Señor. Padre, que tú vayas perfeccionando, Señor, Padre, estos cultos virtuales, Señor. Que tú seas, oh Dios, el que provea la forma y la manera, Señor. Padre, que a cada persona encargada, Señor, tú le des sabiduría, Señor, inteligencia, Padre, y a nosotros, Señor, los que colaboramos, Padre, los que, oh Dios, somos designados, Señor, que nos des, Padre, entendimiento, Señor, nos des ánimo, Señor, nos des, Señor, calidad para nosotros, Señor, para poder, Señor, dirigir, Padre, a tu pueblo, Señor. Padre, por los adultos mayores de nuestra congregación, que en ningún momento estén expuestos al COVID-19, que tengan paz espiritual y estabilidad emocional. Señor, sé tú con ellos, Señor. Por los hermanos de la iglesia que padecen de alguna enfermedad, que Dios sea su sustentador, que no le falten medicamentos y que Dios glorifique su nombre dándole sanidad. Por la provisión de alimentos en los hogares, Señor. Por protección de Dios a todos los miembros de la iglesia y sus familiares. Que no seamos víctimas del COVID-19 y que cuando estemos congregados nuevamente en nuestras instalaciones agradezcamos todos juntos a Dios. También, Señor, pedimos que con entendimiento y respeto a Dios por su accionar soberano, cada miembro de la iglesia y su familia demos gracias porque Él así cumple cada propósito suyo para preparar un mundo mejor para los redimidos. Señor, que nos des deseo, Padre, de buscarte, Señor, en palabra y en oración, Señor, para crecer, Señor, en este tiempo, Señor, que reconozcamos, Señor, que la diferencia, Padre, de antes, Señor, a la de ahora, Señor, ver, oh Dios, que podamos ver, Señor, ahí nuestras fallas, Señor, que podamos coger, Padre, esta experiencia, Señor, y poder detectar, Señor, poder ver, Señor, Padre, y poder mejorar, Señor, este tiempo, Dios. Señor, también pedimos por la administración, Señor, de nuestra iglesia, Padre, según la situación que vivimos, Señor. Pedimos por las personas que están a cargo, Señor, para que tu Padre provea, Señor, de sabiduría, Señor, a cada persona, Señor. Proveas, Padre, de lo que se necesita en la iglesia, Señor, para continuar, Señor, tu obra, Padre. Señor, ilumina a las personas involucradas en la toma de decisiones, Señor. Por la dirección de Dios en el replanteamiento de los planes y actividades de este año, Señor. Padre, Señor, guíanos, Señor, a poder apoyar en oración, Señor, a nuestras autoridades ahí, Señor. Dale sabiduría a nuestro pastor, Padre, a las personas que están apoyándole a él, Señor. Mira los planes que se tenían, Señor, y los planes que tienes tú, Señor. Padre, ayúdanos a ver, Señor, a buscar, Señor, tu voluntad, Señor. Padre, también por los hermanos que se agregan a la fila del servicio a Dios en los diferentes ministerios de la iglesia, comenzando a hacerlo de manera virtual. Señor, da fortaleza, Señor, y estrategias, Padre, para evangelizar, Señor. Permítenos encontrar los medios más oportunos para seguir pregonando el Evangelio, Señor. También, Señor, por el ministerio de jóvenes, que esté activo, Señor, que esos jóvenes, Padre, se mantengan, Señor, en la línea, Padre, oh Dios, en el frente, Señor, buscándote, Señor, en oración, Señor, y buscándote en tu palabra, Señor. Padre, que esta distancia física, Señor, no permita, Señor, que ellos, Padre, se desvíen, Señor. Señor, ni a izquierda ni a derecha, Padre. Señor, oramos por ellos, Señor.
Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú sabes, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Ahora, hermanos, continuando, vamos a orar por la ofrenda. Invito a nuevamente cierre sus ojos y demos gracias al Señor por la ofrenda de esta devocional. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque con todo, Señor, tú no nos has dejado, Señor. Sabemos, Padre, de que tal vez podemos sentir, oh Dios, un poco de escasez, Señor. Pero si resumimos, Padre, sabemos que tú has estado con nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, humildemente, Padre. Conocemos, Señor, tu gracia y misericordia, Señor, en cada vida, Señor, en nosotros, Padre. Señor, te pedimos que bendigas, Padre, la ofrenda que hemos dispuesto, Señor, la que hemos apartado, Señor, para ti, Padre. Pedimos, Padre, que tu iglesia, Señor, sea fortalecida, Señor, que así cada uno de nosotros, Padre, podamos llevar, Señor, la ofrenda, Padre, destinar, Señor, según lo que tú nos has proveído, Señor. Sabemos que tú no nos desamparas, Señor, y te agradecemos, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, Señor, por proveernos, Padre, y poder dar, Señor, para tu obra, Señor. Amén. Hermanos, si es su oportunidad, usted puede ofrendar vía electrónica, también directo al banco o también por el autobanco. Puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. De esta manera, hermanos, vamos a despedir este devocional de las 12 del mediodía y deseando siempre que usted esté bien, hermano, y que el Señor esté con usted. Esperando, hermanos, que nos siga apoyando en las oraciones y tenga usted muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.